Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Titulares de inmediato. Entre los países emergentes tenemos que Chile, Brasil y México aumentaron sus deudas. Ya ampliamos esos datos y esos números. China responde con contramedidas tras el anuncio de Estados Unidos de retirar el consulado chino en Houston. Un anuncio que tiene implicaciones geoeconómicas globales. Y hoy en nuestro expediente económico, 5G en la mira a propósito de Huawei y la disputa Londres, Estados Unidos, China. En Argentina, el presidente Alberto Fernández pidió comprensión a los acreedores y reiteró que la oferta presentada por su país es la última. Las declaraciones del primer mandatario fueron dadas en una conferencia virtual con el Consejo de las Américas, un día después de que los 3 grupos de acreedores sujetos a una reestructuración rechazaran la oferta de canje. Estos acreedores pretenden un pago de $56,6 por cada 100 frente a los 53,5 por cada 100 de la oferta formal. Un plazo que termina ya el 4 de agosto y que genera expectativa. La diferencia entre las dos propuestas sumaría unos 3.000 millones de dólares en 10 años, según un cálculo de la consultora Ecogo. En ese sentido, Fernández insistió el esfuerzo que hace el país cuando la pandemia sigue golpeando. Dijo, no es un capricho, es sensatez, es no estafar a nuestros acreedores prometiéndoles algo que no podemos cumplir. La Argentina hoy debe tener una pobreza que debe rondar el 40%. Nadie que tenga un mínimo de ética vive en paz en una sociedad donde 4 de cada 10 son pobres. Nadie. Ahora, ¿cómo sacamos a esa gente de la pobreza? Yo conozco un solo remedio. Francamente conozco un solo remedio. La inversión, el empleo. Estamos pensando en un modelo de desarrollo, primero que no postergue a más gente. Porque es imposible pedirle a un país que tiene el 40% de pobreza que haga un esfuerzo más, porque el esfuerzo siempre recae sobre esos sectores más vulnerables. Y no es posible pedirle más esfuerzo a esos sectores, éticamente. Alguna vez algún acreedor me dijo, bueno, podemos llegar a un acuerdo y presentar el acuerdo de modo que le sirva al gobierno. No, yo no necesito que me sirva un acuerdo. Lo que necesito es que la Argentina, de una vez y para siempre, termine con esta idea de que cada tanto, periódicamente, estamos discutiendo si podemos pagar o no la deuda que contrajimos. Según un análisis realizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, las obligaciones de Chile, Brasil y México aumentaron en el primer trimestre de este año y se ubicaron entre los 5 países emergentes que más incrementaron su endeudamiento. En Latinoamérica, la deuda de Chile aumentó 30%, siendo la que más se elevó. Le sigue Brasil con un incremento de 20% y México con 12%. El análisis, que lleva por nombre el fuerte aumento en los índices de endeudamiento, destaca que esta expansión resulta de la fuerte depreciación de las monedas emergentes frente al dólar y la fuerte contracción del Producto Interno Bruto. La deuda comparada por el instituto incluye obligaciones del gobierno, corporativos no financieros, sector financiero y los activos domésticos. El Instituto de Finanzas Internacionales asocia el mayor número de instituciones financieras de operación mundial y cuenta entre sus miembros a BBVA, Grupo Financiero Banorte, Bancolombia, Dubai International Finance Center, Bank of China, Wells Fargo, Santander, Standard & Poor's, Principal, Moody's, MetLife, entre otros. Fíjense, vamos a estar hoy con un tema súper actual en esta jornada. Tiene que ver con Chile. La ciudadanía está atenta ante una histórica votación en el Senado. Los jubilados, los trabajadores más pobres están pidiendo
una posibilidad abierta en plena pandemia que hoy vota el Senado. Tenemos que decir aquí que hay grandes espacios abiertos en redes sociales planteando lo que puede ocurrir en este día. Una trascendental votación. 13 horas de este miércoles está programado que la sala del Senado vote este proyecto de reforma constitucional para el retiro del 10% de los fondos de las AFP. De aprobarse, la iniciativa volvería a la Cámara de Diputados. Destacamos también que por tratarse de una reforma transitoria, la Carta Fundamental requiere de un quórum de 3/5, es decir, 26 votos. La oposición cuenta con 24, a los que se sumarán los 5 ya anunciados por senadores del partido político Chile Vamos. Por su parte, los presidentes de los partidos Socialista Radical y Por la Democracia pidieron al Ejecutivo en una declaración conjunta no obstaculizar el proyecto que aseguraron es indispensable para suplir lo que el gobierno no ha sido capaz de hacer en todos estos meses de pandemia para proteger las familias. En Cuba, Turismo y Transporte tienen una nueva estrategia socioeconómica para enfrentar esta situación de crisis que vive el país. El gobierno cubano aprobó recientemente una estrategia para fortalecer la economía, parte de la necesidad de transformar el comportamiento de la economía con agresividad, intensidad e innovación, según el presidente Díaz-Canel. En esa estrategia aparecen los sectores transporte y turismo, quienes hoy ajustan acciones cónsonos con la nueva etapa post-COVID. El ministro de Transporte, confirmó durante una comparecencia que Cuba está en condiciones de recibir turistas internacionales en varios cayos, tienen aeropuertos, infraestructura adecuada. El titular de Turismo, por su parte, dijo que el país está listo para recibir a viajeros de todo el mundo por la seguridad sanitaria que ostentan. Desde el 1 de julio pasado se abrieron las puertas a las reservaciones en la isla, en los Cayos Cocos, Santa María, Cruz y Largo del Sur. El turismo nacional está buscando con esto expandir operaciones en ventas con monedas libremente convertibles y mantiene una recuperación en todo el país. A la vuelta, China no solo se ocupa de lo que le genera a Estados Unidos, también han hecho un simposio empresarial donde Xi Jinping agradecía a todos los empresarios públicos y privados por la tarea hecha en pleno COVID-19. Les muestro otras imágenes y lo que ocurrió a la vuelta de la pausa. El farmacéutico suizo Novartis informó este martes mayores ganancias en la primera mitad del año, a pesar de que la pandemia de coronavirus causó cambios en las ventas. El laboratorio tuvo un beneficio neto de 3.530 millones de euros en el primer semestre de este 2020, lo que representa un avance del 16% en comparación con su resultado del mismo periodo, pero de 2019, según informó la propia compañía. La cifra de negocio de la farmacéutica en lo que va de año alcanzó los 20.649 millones de euros, un 3,3% por encima de la facturación contabilizada en el mismo periodo de 2019. De cara al conjunto del ejercicio 2020, el laboratorio suizo ha enfriado ligeramente sus expectativas de ingresos y ahora prevé un crecimiento en torno al 5%. Cuando el pasado mes de abril confiaba en un incremento de entre el 5 y el 9%. Y es que si bien las ventas aumentaron un 11% en el primer trimestre, se debió a que los clientes se abastecieron de medicamentos cuando el virus comenzó a extenderse por todo el mundo. Pero las ventas cayeron un 1% en el segundo trimestre. A mediados de este mes, Novartis había anunciado que vendería sin obtener ganancias medicina contra COVID-19 a países pobres. Tocará esperar para ver en el futuro si la promesa se cumplió en medio de los pronósticos negativos. El también gigante suizo pero bancario UBS también anunció este martes una caída en las ganancias del segundo trimestre de este 2020 debido al aumento de las provisiones para préstamos incobrables en una economía global que se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus.
Las ganancias netas de UBS cayeron un 11%, mientras las ganancias operativas se redujeron en 2%. Desde la entidad reconocen que las pérdidas continuarán hasta final de año, pero que serán menores que las del primer semestre, en medio de una economía global que se enfrenta a sus peores escenarios desde la Gran Depresión y producto de los múltiples fracasos empresariales frente a la crisis. Estados Unidos ordenó a China cerrar su consulado en Houston en 3 días, argumentando la necesidad de proteger su propiedad intelectual e información nacional. Una decisión rechazada por China, una decisión que marca un deterioro en las relaciones bilaterales y que tiene repercusiones geoeconómicas globales. Ambos países se han enfrentado recientemente por el comercio exterior, por tecnología, una ley de seguridad nacional impuesta en Hong Kong y las reclamaciones de China en el mar de la China Meridional. Autoridades chinas en conferencia de prensa dijeron ahora, a raíz de este hecho, el cierre unilateral del Consulado General de China en Houston en un corto periodo de tiempo es una escalada sin precedentes de sus recientes acciones contra China. Y en territorio chino, Xi Jinping se reunió el martes con empresarios, un enorme simposio donde decidieron unir fuerzas, estimular vitalidad económica y promover el espíritu empresarial. En el simposio empresarial al que también asistieron otros miembros del Partido Comunista de China, 7 empresarios compartieron sus opiniones e hicieron sugerencias sobre la situación económica actual, la protección de las entidades del mercado, la innovación de ciencia y tecnología, la profundización de la reforma y el 14º plan quinquenal. Xi interactuó con ellos. En esta ocasión quiero expresar mi sincero agradecimiento a las empresas estatales, empresas privadas, empresas con fondos extranjeros, empresas de Hong Kong, Macao y Taiwán, así como empresas independientes, por sus contribuciones a la prevención de epidemias y control y desarrollo económico y social. A través de los esfuerzos conjuntos de toda la nación, China ha logrado resultados estratégicos significativos en la prevención y control de epidemias, mientras que su economía reportó un desempeño estable con signos de mejora. China ha estado a la vanguardia de la prevención y el control de la epidemia y la recuperación económica, y la situación es mejor de lo esperado, destacó el mandatario. Y esto se debe en gran medida a que todos los tipos de entidades del mercado han participado activamente en la guerra contra la pandemia a través de la solidaridad y la cooperación, superando las dificultades. En medio de las estelas que deja la crisis sanitaria y los desafíos futuros, Xi Jinping hizo hincapié en la necesidad de adoptar políticas fiscales más proactivas e impactantes, así como políticas monetarias más prudentes, con flexibilidad para mantener las políticas macro más específicas y oportunas. Entre ellas se destaca la necesidad de trabajar más en recortes de impuestos y tarifas, así como en la reducción de alquileres y tasas de interés, para garantizar que las políticas de alivio alcancen el nivel primario y beneficien directamente a las entidades del mercado. A ello se suman medidas para mejorar la asistencia financiera a las entidades del mercado, desarrollar financiamiento inclusivo y apuntalar las ventas nacionales de productos hechos originalmente para la exportación. Sí instruyó a los departamentos relevantes a tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los empresarios al hacer el 14º plan quinquenal. Vietnam y Nueva Zelanda anunciaron en esta jornada que elevarían la relación bilateral a una asociación estratégica. Primero vemos la declaración y luego hablamos de qué implica esto. Esta relación en este momento está avanzando, con un excelente diálogo en una serie de áreas respaldadas por fuertes lazos de defensa, política y seguridad, desarrollo, educación y personas, que esperamos reactivar nuevamente cuando podamos. Nueva Zelanda y Vietnam pueden estar orgullosos de nuestra lucha contra el COVID-19, frenando con éxito la propagación del virus para reabrir los países y reanudar nuestros intercambios de cooperación y desarrollo.
Ambos países dijeron que tenían una base sólida para acelerar esta cooperación comercial y de inversión, que es un componente clave de una asociación estratégica. El comercio entre ambos países se ha duplicado en los últimos 5 años. El año pasado ese indicador, bienes y servicios, alcanzaba los 1.300 millones de dólares. La facturación comercial primer semestre 2020 ha disminuido ligeramente si la comparamos con el año pasado por los impactos del nuevo coronavirus, pero está aumentando a medida que los países reanudan negocios. Tanto Vietnam como Nueva Zelanda son miembros del Pacto Comercial Transpacífico, un acuerdo global y progresivo para la Asociación Transpacífica que se espera firmar a fin de año, y también es un factor importante para la creciente perspectiva de cooperación comercial. A la vuelta de la pausa, 5G en la mira. También hablamos sobre las discusiones en curso en relación con el 5G y, de manera crucial, cómo podemos diversificar nuestras cadenas de suministro en relación con las telecomunicaciones y la red 5G. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al gobierno británico por sus respuestas basadas en principios a estos desafíos. Usted tomó la decisión soberana de prohibir a Huawei en las futuras redes 5G. Se ha unido a otras naciones libres para condenar las promesas incumplidas de China sobre los chino-británicos tratados. Usted abrió generosamente sus puertas a los hongkoneses que buscan nada más que huir por algo de libertad, y ayer suspendió su tratado de extradición y extendió su embargo de armas a China a Hong Kong, y apoyamos esas elecciones soberanas y pensamos bien hecho. Quien no crea en que los lobbies existen seguramente no ha visto el accionar de Estados Unidos en todos los rincones del mundo. Para nadie es un secreto que Washington ha lanzado un duro ataque contra China en todos los ámbitos posibles hasta ahora, en materia de seguridad, sanitaria, comercial, tecnológica. En medio de ese asedio y ante la espalda que le da su socio europeo de toda la vida, la Unión Europea, ahora busca aliarse con Reino Unido. El secretario de Estado de Estados Unidos, lo veían allí, Mike Pompeo, se reunía con el primer ministro Boris Johnson en un intento por acercar aún más a los británicos en este tire y afloja diplomático de Washington con China. La última visita de Pompeo a Londres en enero se dio días después de que Johnson ignorara las advertencias de Washington y permitiera que Huawei ayudara a desplegar la red 5G de Reino Unido, un asunto helado que vio a Pompeo acusar a Londres de poner un peligro en el intercambio de inteligencia occidental al poner a China en el centro de su sistema de datos de próxima generación. Una situación que cambió la semana pasada cuando el gobierno de Johnson le dio la espalda a Huawei en un claro guiño a Estados Unidos, a Trump en plena reelección, y que el Ministerio de Relaciones de China, de Relaciones Exteriores, hizo que acusara a Reino Unido de convertirse en el engaño de Estados Unidos. El rango de medidas tomadas por Johnson en el último mes amenaza con poner fin a una década dorada en cooperación que el ex ministro de Finanzas George Osborne prometió en una visita a Beijing en el año 2015. Incluso hay que tener en cuenta que durante las negociaciones de divorcio con Bruselas, el llamado Grupo de Investigación Europeo, formado por los Tories, euroescépticos más radicales, se convirtió en la gran pesadilla de Theresa May, forzando en última instancia su renuncia. Y ahora los diputados han creado el China Research Group. Apenas una semana el lobby ya ha conseguido reunir a más de 50 miembros que no quieren que las relaciones con China arruinen, dicen ellos, las posibilidades de un acuerdo comercial entre Reino Unido y Estados Unidos en la era post-Brexit. En medio de este asedio constante, hay un trasfondo. Siempre recuerden que en economía la base siempre de discusión es política. Luego aparecen los puntos de acción económicos. Esta tecnología de quinta generación se acelera a escala global. El 5G implica una profunda transformación con consecuencias sociales, geopolíticas, empresariales. China está adelante
Y esto despierta la paranoia de Trump, que busca su reelección y que quiere frenar justamente con sus ataques a los chinos. Y ellos saben las consecuencias geopolíticas e incluso militares que conlleva quedarse atrás en esta competencia. La tecnología de quinta generación propone que todos los objetos estén conectados entre sí. El 5G será 40 veces más rápido que el 4G. Muchos pensarán que se trata solo de ciencia ficción. Lo cierto es que esta tecnología ya está operativa y es la que dará paso a una nueva sociedad en red, así como una nueva economía que se basa en la conexión de grandes bases de datos, lo que ya todos conocen como la Big Data. Para que se tenga una idea, si en el 2014 había unos 1.600 millones de objetos, máquinas conectados, para este año se esperan que sean unos 20.000 millones. En dividendos tenemos que el 5G es un mercado que moverá en 2025 la cuantiosa cifra de 247.000 millones de dólares, por lo que analistas aseguran que quien tenga control sobre esta tecnología dominará el futuro. En la actualidad, la compañía china Huawei lidera el desarrollo de la quinta generación, por lo que Estados Unidos quiere dejarla fuera de competición. Los estrategas de Silicon Valley y de Washington han querido hacer ver al mundo que la ventaja que tiene Huawei en lo que respecta a la tecnología 5G solo ha sido posible gracias al espionaje industrial sobre Estados Unidos que dicen ejerce esta compañía, por lo que no les bastó con pedirle a Canadá que arrestara a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, hija del fundador de Huawei, sino que Trump, Google y sus aliados han lanzado constantemente un ataque brutal contra el gigante tecnológico. Y es que Estados Unidos a lo largo de la historia se había apoderado del control absoluto de los sistemas de comunicación e información. Por eso tanto nerviosismo. Seguimos los hechos. Hasta la próxima.